Ya tenemos el libro de Josué. Hoy estaremos en el capítulo 11. Cuando lo encuentra, me da ahí un fuerte amén que ya lo tiene. Amén, amén. Antes de leer el capítulo 11, que es el que estaremos, solamente quería compartir ahí unos cuantos pensamientos del anterior. Ya el hermano Mauricio nos dio un buen resumen, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer ahí entrelazado con el 11, porque hay algunas referencias que hace hacia atrás, ¿verdad? Pero una de las cosas que sí quiero comentar, que ya se comentaron realmente en el tiempo del resumen, fue el capítulo 9, que la hermana Josefina también mencionó la gracia del Señor aquí en el capítulo 9. Y aquí es algo muy intrigante porque esta palabra que se usa aquí a veces se traduce astucia, pero a veces también se traduce decepción para presentar algo que no es verídico. Pero la pregunta aquí, ¿fue astucia o sagacidad o fue maldad, verdad, en este aspecto? Pero son unas buenas preguntas para considerar aquí. Pero quiero decirles que usted y yo ya tenemos nuestra sentencia. ¿Cuál es nuestra sentencia? Sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿La consecuencia cuál es? Muerte eterna en el infierno. Pero si hay arrepentimiento, hay perdón de pecados, ¿verdad? Y se muestra el perdón y la misericordia, la gracia del Señor ahí, ¿verdad? Pero analice este capítulo a la luz de esto, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar en el 11 y voy a hacer algunos otros comentarios de los capítulos anteriores. 11.1, ¿estamos ahí? Su encabezado potencialmente dice derrota de la alianza de Jabín. Quizás otros encabezados mencionan Palestina. Y vamos a hablar de esto. Algunos solamente dicen derrota de los reyes del norte. Pero comenzamos con el 11.1. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, el rey de Aksaf. Una pausa ahí. Cuando oyó esto, Jabín. Una pregunta. ¿Qué sería lo que Jabín oyó? ¿Qué sería lo que él escuchó? ¿Sería simplemente de que los últimos 5 reyes fueron derrotados? ¿O escucharía completamente cómo fueron derrotados y lo que les sucedió? ¿O más allá escucharía el poder de Dios y todo lo que venía sucediendo en cada momento? ¿Había escuchado de la derrota de Ai? Potencialmente había escuchado de todo esto y mucho más, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, también escuchó de los Gabaonitas, ¿verdad? Que acabo de mencionar en el capítulo 9, la astucia de ellos. Bueno, ellos pudieron así y no les pasó nada. Pero los últimos 5 que se reunieron fueron derrotados. Y comenzaron a pensar y dijeron los Gabaón, este lugar era una ciudad grande. Y si ellos temieron de que les iba a pasar algo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? También tenemos algunas ciudades grandes, pero me voy a conseguir y voy a hacer una alianza, voy a ser el líder y voy a formular una alianza aquí de pueblos, hacer un pueblo potente, aquí un ejército potente para ir contra de Israel. Muchas veces se presenta a Israel yendo a la tierra prometida, a Canaán, para de una manera malévola y aprovecharse de un grupo de indefensos. Pero quiero decirle que no es así. Es más, todos los que Israel atacó fue en defensa y venían a atacarle. Es más, y vamos a hablar de esto. Entonces, cuando oyó esto Jabín, no sabemos todo lo que escuchó, pero sabemos que al decir esto, todo esto que ha pasado anteriormente, llegó a oídos de este rey de Azor. ¿Y qué hizo él? Inmediatamente envió mensaje ¿a quién? A Jobab, rey de Madón. ¿A quién más? Al rey de Simrón. ¿Y a quién más? Al rey de Aksaf. Entonces, por ejemplo, Azor es norte Palestina hoy en día, norte Galilea, pero Madón es el oeste del mar de oeste al mar de Galilea, y Simrón, oeste de Nazaret. Entonces, si recuerdan en los capítulos anteriores, en el capítulo 10, del verso 29 en adelante, vemos la conquista y las derrotas de las ciudades del sur. Ahora estamos viendo ciudades del norte y del oeste. Aquí en este aspecto son los nombres que están siendo mencionados aquí. El 2.
Y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Entonces, occidente es que este o oeste. Occidente es oeste. Occidente es oeste. A veces también se le nombra poniente, se le nombra oeste, y este es este, ¿verdad? ¿Y cómo se le nombra también? Oriente. Y las personas del oriente, por eso a veces también se les nombra orientales, ¿verdad? Asiáticos, hacia el oriente. Entonces aquí estamos hablando del oeste, del occidente o el poniente, que también a veces se le nombra. Pero aquí menciona Cineret. Este pueblecito potencialmente es el que hoy conocemos como Genezaret en el Nuevo Testamento, que se menciona como Genezaret, pero aquí se traduce en el Antiguo Testamento como Cineret. Que recuerden que ya también hemos visto hasta Jerusalén, aquí ya en los primeros capítulos, ¿recuerdan? Uno de los reyes aquí y no hay tiempo para hablar, me hubiese gustado hablar extensamente de uno de los capítulos aquí donde se menciona al rey de Jerusalén, que también hay un juego de palabras ahí con Melquisedec, y el rey de Jerusalén ahí, pero continuamos aquí en el capítulo 2, ¿verdad? Verso 2, perdón. En los llanos de las regiones de Dor al occidente. El verso 3. Y al cananeo, recuerden que esto es lo que está haciendo el rey, ¿quién? Jabín. Ya mandó voz, mensajero, invitación a formar una alianza con el rey de rey de Madón, el rey de Simrón y el rey de Aksaf. Pero también mandó mensajes a los reyes a la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, o sea, al sur de Genezaret, y también a las regiones de Dor, al occidente. Y aquí continúa enviando mensajeros al 3, y al cananeo, que estaba al oriente y al occidente. Aquí agarró para los dos lados, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. En otras palabras, hizo una alianza prácticamente con los que restaban, y eran un montón. Estos reyes al norte y al interior, si recuerdan otra vez, ya fueron conquistados los del sur, ya no hay muchos del sur, así que todos los que quedan, ¿quién está conmigo? Dice este rey, porque ustedes ya también han escuchado de lo que ha sucedido a los anteriores y no pudieron 5, vamos a formular aquí más de 5. Así que aquí está una gran alianza dirigidas por ¿quién? Jabín, rey de Azor. Y como él es el líder que está organizando esta alianza, vamos a ver cuáles van a ser sus consecuencias aún para él. ¿Dónde me quedé? En el 4. Estos salieron. Todos estos que han sido mencionados aceptaron ser parte de la alianza y salieron, y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y aquí la expresión arena, muchedumbre, otra vez muchedumbre, muchos. A veces decimos donde yo vengo, hartos. No es de que estoy harto, sino, bueno, que también me tienes hasta el tope, ¿verdad? Sino que un montón, muchos, demasiados. Pero ¿se recuerdan cuál era la promesa para el pueblo de Israel? El Señor los iba a multiplicar como la arena del mar, las estrellas, ¿verdad? Pero aquí contra ellos sale un ejército mucho más grande que ellos. Ejércitos de diferentes pueblos, naciones y tribus. Pero ¿qué dice el 5? Todos estos reyes, ¿qué cosa hicieron? Se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merrón. ¿Para qué? Para pelear contra Israel. En otras palabras, el resto de los enemigos contra Israel
unieron esfuerzos, estaban unidos, unánimes, como un solo ejército, con el propósito de derrotar y acabar y hacer desaparecer a Israel. Y aquí en este lago Merrom, que menciona en las aguas de Merrom, es uno de los 3 lagos hacia el norte del Jordán, el que está más hacia el norte de los 3, donde fluye el agua hacia el Jordán, pero en las aguas de Merrom, perdón. El 6, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Una pregunta aquí, hermano, ¿usted se asustaría cuando sabe de que todo mundo ahora viene contra usted? Y armados hasta los dientes con la mejor caballería, mejores carros de guerra, y no es un ejército solamente, son un montón, y de todos los ángulos, pero han venido y se han unido contra ti. Ahí comenzamos a temblar, pero no, ya había sucedido una vez anteriormente, pero aquí el Señor sabe que existe el potencial del miedo. Entonces Jehová le dice a Josué, no tengas temor de ellos. Y aquí le da una garantía increíble, porque mañana, a esta hora exacta, en otras palabras, a 24 horas de este momento que te estoy diciendo, no tengas miedo, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Así terminará todo esto. Por lo consiguiente, no tengas miedo. Que no te atemoricen ellos. Nos da miedo algo más grande que nosotros. Cuando el Señor nos pide hacer algo, aquello que desconocemos nos atemoriza. Le tenemos miedo. El hermano Sergio mencionó este aspecto, ¿verdad? Usted tendría la suficiente fe para saber que usted va a ser el primero que va a dar el paso a meter su pie en el agua. Y podemos verlo ahora viendo hacia atrás, de que cuando tocaron, dice la planta de su pie, ¿verdad? Comenzaron a abrirse las aguas. Una pregunta, aquí hay un examen, ¿ok? El que la conteste correctamente se lleva un premio. ¿Cuántas veces en la Biblia se menciona que las aguas fueron divididas? Veo dedos de 2 y se dice 2 veces. ¿Seguros? Moncho dice que 3. ¿Seguro, Moncho? ¿3? ¿Cuál es, hermano? La de Josué. ¿Convencido que hay 3? Se los voy a dejar de tarea, pero mínimo hay 3. Mínimo hay 3, ¿ok? Pero ¿qué sucede aquí? Hay que tener fe. Note algo. El ejército de Israel está en un lugar. ¿Dónde se reunieron los otros ejércitos? En las aguas de Merón. Y el Señor le dice, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y aquí hay una pregunta. ¿Esperamos a que todos ellos vengan a donde yo estoy? ¿O vamos nosotros y nos apresuramos a ir a donde ellos están? Que Él se los entregará, ¿ok? Okay. Y no hemos llegado al siguiente versículo, ¿verdad? Pero buena observación ahí, ¿verdad? Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. La garantía que le está dando mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos. ¿Y qué quiere decir esta palabra desjarretarás? Desjarretarás. Deshacer, despedazar, destrozar, ¿verdad? Desbaratar, romper.
y sus carros quemarás a fuego. Entonces los caballitos los vas a hacer pedacitos. Pobrecitos los caballos, ¿verdad? Y sus carros quemarás a fuego. Así sucederá y así quedará, pero no tengas miedo. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que le atemoriza a usted si Dios le ha dado la garantía de estar con usted todo el tiempo hasta el fin de las edades? Ya les compartí esta mañana que en este viaje a Nicaragua conocí a varios hermanos que lo han dejado todo, un buen trabajo. Es más, y varios de ellos que están sirviendo al Señor, hay presión de la familia diciendo, ¿por qué estás haciendo esto de irte de misionero? Ahí no se gana nada, trabaja para apoyar a tu familia. Pero lo que ellos han hecho otra vez es dejar un buen trabajo, siguiendo, obedeciendo al Señor, confiando que el Señor va a proveer para ellos. Y el testimonio de ellos es que hasta el momento no les ha faltado nada. Pero ¿cuántos de nosotros tomaríamos ese paso de decir, voy a tener fe en el Señor? Aquí hay que tener fe en lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué y su ejército tenían que realmente apresurarse a llegar antes de las 24 horas para ver la mano de Dios actuar. Pero les tocaba hacer su parte en obediencia y fe. Leamos el 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él, ¿qué hizo? Vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Josué y su ejército saben de que este pueblo se ha unido en estas aguas para venir y atacarlos. Pero el Señor le dice, no tenga miedo, te los voy a entregar. No le dice, ve a las aguas de Merón. No le dice, espéralos aquí. Y es por eso que hay que analizar esto, ¿verdad? Pero dialogábamos este tema y otros con mi esposa recientemente. Y ella me compartió que en sus estudios aprendió que la mayoría de los ejércitos han estudiado las estrategias de Josué y su ejército. Es más, muchos de los ejércitos de hoy en día estudian las estrategias de Josué para ir y querer ganar sus batallas o sus guerras contra otros países. Es más, este gobierno ha estudiado las estrategias de Josué. Pero la pregunta, ¿son de Josué las estrategias o eran del Señor? Muchas de ellas eran inconvencionales. Imagínese ser un líder de ejército y que se le diga a todo el ejército, aquí contra Jericó, vamos a formarnos en fila y vamos a marchar ahí alrededor de la ciudad. Un día completito. Y nos vamos a la casita. Al día siguiente, vamos a hacerlo de la misma manera. Y vamos a ir ahí incrementando hasta el último día. Vamos a hacerlo, ¿cuántas veces? 7 veces. Y en lugar de sacar armas, vamos a tocar trompeta. Pero el Señor le había dicho, ¿sabes qué? En esta última vuelta van a quedar derrotados y vencidos y se va a caer todo. Qué estrategia loca. Pero bueno, ¿funcionó o no funcionó? En otra ocasión vamos a ver de que unos salen con cántaros y fogatas y con eso mismo el Señor les da la victoria. A veces con trompetas, a veces a veces no les tocaba hacer nada. Ya vimos al ejército anterior, en la guerra anterior, ¿qué hizo el Señor? Les mandó piedras, dice, ¿verdad? Que fue granizo. Y el granizo mató a más que el mismo ejército mató, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? ¿Fue casualidad? ¿O estaba preparado por el Señor? Pero aquí Josué, dice el 7, y toda la gente de guerra con él vino de repente. Y aquí de repente fue que se movieron rápido, salieron prontamente a llegar a donde estaban reunido todo este ejército que había salido de diferentes ciudades, que el rey Javín había reunido formando esta alianza. Y vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. En otras palabras, otra vez, de repente, prontamente, dándose prisa, sin descanso, adelantándose la estrategia del enemigo. Y llegó, pero sin descansar. Y vamos a notar que no descansan un buen rato, pero el Señor, es más,
esto va a durar por un buen rato y vamos a llegar a pero vaya conmigo al 8. ¿Y qué sucede? Y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Aquí, en otras palabras, Jehová los entrega, le concierne a Josué y a su ejército trabajar también. No solamente se quedaron con las manos cruzadas y aquí el Señor nos dijo que Él nos los iba a entregar, así que como que Él ya nos dijo que nos dio la victoria, aquí nos vamos a sentar y a hacer nada. No, les garantizó la victoria, pero les concernía hacer algo. Y rápidamente llegaron y al llegar comenzó todo. Pero el Señor se los entrega en sus manos, pero otra vez le concierne al ejército trabajar, hacer su parte, y después de haber viajado a la distancia para llegar, porque el Señor le había prometido, hoy a esta hora los tendrás en tus manos. En otras palabras, apúrale, llega a donde están y haz tu parte, yo haré mi parte. Y el Señor hace lo que prometió el 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. En otras palabras, fue obediente, desjarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. Vemos otra vez la obediencia y la rectitud de Josué al pie de la letra, haciendo lo que el Señor le mandó. El 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Entonces aquí ya nos da algo adicional, ¿verdad? Entonces el rey de Azor, ¿quién era? El principal. ¿Cómo se llamaba? Jabín. Entonces, después de haberlos derrotado al ejército, ¿en las aguas de dónde? ¿Ok? Se da la vuelta en el 10, ¿verdad? Y volviéndose Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, a la ciudad de Azor. Entonces ahora partió de las aguas de ahí con su ejército y fue hasta Azor y mató a espada a su rey. ¿A quién? A Jabín. Pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. ¿De dónde salió la estrategia? De aquí, de Azor, del rey Jabín. Y él era el que gobernaba, y como los gobernaba a todos estos pueblos, les pudo dirigir diciendo, vénganse, únanse conmigo, vamos a hacerle pleito aquí a Israel y vamos a derrotarlo, vamos a acabarlos. Pero Josué con su ejército no descansó después de haberlos derrotado aquí a todos los ejércitos de estas naciones y pueblos. Va a Azor y ¿qué hace? En el 11 dice, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida. Y uno diría aquí una pregunta válida, ¿qué culpa tenían los de Azor? Pobrecitos, inocentes. Pero continúa el 11, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. ¿Recuerda qué había llegado a los oídos de Azor y de Jabín? La mano poderosa de Dios. Cómo él venía protegiendo a su pueblo y proveyendo, defendiéndolo. Claro, quizás también escucharon de su desobediencia y lo que les sucedía a ellos. Pero aún después de haber escuchado del poder de Dios, todo el pueblo no escuchó. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ya recalcamos a los gabaonitas. Y ya se nos compartió el motivo que ellos respondieron ahí en el 24, ¿verdad? En el 22 en adelante, del capítulo 9. En el capítulo 9 de Josué, verso 22, dice, llamándolos a quienes. ¿Ya están ahí conmigo? Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado?
diciendo: ¿habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. O sea, en otras palabras, incluyéndonos a nosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. En otras palabras, sabíamos y habíamos escuchado del poder de Dios, ya sabíamos de que nuestro pueblo, nuestra nación, nuestras tierras, que todo les iba a ser entregado a ustedes. Nosotros no sabíamos cómo hacerle, sabíamos que no íbamos a poder contra ustedes, no quisimos pelear, entonces la única otra opción fue: ¿nos rendimos o qué? ¿Nos van a matar también? Entonces vamos a hacer algo, una estrategia, a ver si nos funciona. Vamos a pretender ser de largas tierras, vamos a ponernos ropita de viejitos, zapatitos viejitos, vamos a llevarnos un bocado, un pedazo de pan ahí ya todo enlamado, que ya no, que parece que es de largo tiempo, para que nos crean. Y les creyeron, ¿verdad? Y claro, el pueblo no consultó al Señor, pero les fue bien al pueblo de los Gabaonitas, porque hicieron una promesa al Señor que no les iban a hacer daño. Ya no podemos retroceder. ¿Y qué sucede? Se les perdona la vida, aunque quedan como de siervos, pero quedan vivos y sus pueblos son perdonados. Pero aquí Azor había escuchado también. Dijo: a nosotros no nos importa, nosotros podemos contra este pueblo. Entonces, si no sucedía esto, ¿qué iba a suceder? Continuamente iba a ser ahí la espina, continuamente, y mucho más que esto iba a suceder. Y vamos a llegar a un punto donde sí va a suceder y lo vamos a ver. Pero regresamos al 11. ¿Dónde me quedé en el del 11? En el 12. Entonces, después de haber quemado, el 11 dice: mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, y destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Entonces a la ciudad misma también la destruyen y la reducen a ceniza. En otras palabras, no queda ni señas de que existía este pueblo, esta nación, este lugar. Desde su rey hasta las cosas, todo lo que existía aquí. Pero el 11 dice, ¿verdad? Y mataron a... Ok, ya lo leí ese, ¿verdad? El 12. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes. ¿De cuáles reyes? De todos los otros reyes que se unieron al rey Jabín de Azor. Pero él las tomó, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a fila de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. En otras palabras, ya Dios había dicho esto anteriormente, se lo mandó a través de Moisés a Josué. Y aquí Josué está obedeciendo la instrucción al pie de la letra. Pero no hubo arrepentimiento de ninguna de estas naciones, de estos pueblos, sino que otra vez unánimes se unieron contra Israel. Pero note aquí una diferencia en el verso 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel. Únicamente ¿a quién? A Azor quemó Josué. Y este versículo es difícil de entender, el versículo 13. Dice: pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas. ¿Hay alguien que tiene otra versión que nos da algo diferente aparte de colinas? En el verso 13 del capítulo 11. ¿Nadie tiene otra versión que diga algo diferente o dice colinas también? Colinas, ok. En algunas otras versiones usted va a encontrar que dice ciudades construidas sobre sus montañas, sobre sus cerros. En algunas se traduce sobre sus fortalezas, sobre tierra firme o fundamento firme. Entonces se traduce de diferentes maneras en inglés, en español, en algunas otras versiones. Y aquí algunos teólogos diferencian.
Porque dice, pero a todas las ciudades que estaban paradas firmes, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Se puede entender que las ciudades que se mantuvieron firmes, a veces se traduce también fuertes y neutrales. En otras palabras, que fueron neutrales en la guerra, que no pelearon o no fueron a atacar a Israel, no fueron quemadas, pero algunos lo entienden que mostraron su fuerza en el sentido de que, ¿sabes qué? No vamos a meter nuestras narices en lo que no nos importa, vamos a mantenernos firmes aquí en este aspecto, neutral en batalla de guerra, pero también se puede traducir aquellas ciudades fortificadas no fueron destruidas. ¿Pero por qué? ¿Será porque no atacaron con parte de la alianza contra Israel? ¿Alianza? Es una pregunta, ¿verdad? Pero aquí se traduce como las ciudades que estaban sobre colinas no fueron quemadas. Y otra vez una colina, ¿cómo entiende usted una colina? ¿Como una loma o como una montaña, como un cerro, como algo fortificado? Pero la diferencia aquí, que todas estas otras ciudades no fueron quemadas. La única que fue quemada fue ¿cuál? Azor, y en las demás también vamos a ver unas diferencias aquí en el capítulo, verso 14, lo tenemos. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. ¿De cuáles? De todas las que no fueron quemadas. Pero aquí está también algo que une a todas las ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Y diferente a Azor, de Azor destruyeron todo, no tomaron nada de ahí, pero de las otras ciudades tomaron el botín, se le puede nombrar, ¿verdad? El verso 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. De nuevo aquí se recalca la obediencia de Josué. En otras palabras, una pregunta aquí, hermanos: ¿es posible obedecer al Señor al pie de la letra? Pareciera ser que sí, porque Josué hasta el momento ha sido hombre recto, derecho, fiel, viviendo de una manera que honra y glorifica al Señor. Pero otra vez una pregunta aquí: si Josué no hace nada con el ejército, ¿qué le sucede al ejército de Israel y al pueblo de Israel? Quedan destruidos, que de ahí vendría otra vez el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y usted y yo quedamos sin esperanza, sin salvación. Entonces tenía que permanecer este remanente, y la pregunta es: ¿o son ellos o somos nosotros, verdad? El 16, y aquí quizás algunos de ustedes tienen un encabezado que dice: Josué se apodera de toda la tierra. El 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén. Pregunta: Gosén, ¿hemos escuchado a Gosén anteriormente? ¿Dónde estaban viviendo inicialmente cuando eran esclavos, pero cuando se fueron a Egipto? A la tierra de Gosén. Escúchame, ¿cuánto tiempo duraron por su desobediencia para llegar de allá hasta la tierra prometida? 40 años. Pero en un 2x3 se apoderan de todo lugar hasta Gosén. Los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Pero si solamente hubiera habido obediencia, diga, hermana. Sí. Excelente pregunta. Y hoy en día, y es más, en los años recientes, ha habido un movimiento, porque hay muchos israelitas que viven en las afueras, en el extranjero aún. Y aún yo trabajé para muchos israelitas viviendo en Houston. Y no me voy a salir tanto de aquí de esa pregunta, ¿verdad? Pero aún hubo este movimiento de que nosotros los cristianos ayudáramos
a los israelitas que están todavía viviendo en las afueras a retornar a su tierra. Pero nosotros trabajamos allí en Houston para varios israelitas. Cuando mi papá se convirtió, y para poder ir a la iglesia comenzó a trabajar cortando yardas. Entonces nosotros cortábamos yardas y muchos de ellos eran israelíes. Algunos creyentes, otros no. A otros no les importaba un comino o pepino de conocer de las cosas de Dios, que también ahí entra la diferencia, ¿verdad? Pero recuerdo un día ahí yo cortando una yarda con mis hermanos, un patio grande. Yo no sabía por qué le cobrábamos simplemente $20 a esta familia. Después aprendí a la dura de que mi papá les daba este descuento porque le habían conseguido como otros clientes también israelitas. Pero un día ahí mis hermanos y yo cortando la yarda, pasa un morenito ahí en su carrazo, Mercedes-Benz, diciendo, he visto esta yarda que muy, muy bonita, bien cuidadita, bien apodadita, todo. ¿Cuánto me cobran por una así, más o menos de este tamaño? Le dije, pues 20. Lo que él no sabía que esta yarda que nosotros cortábamos atrás, en el patio de atrás no había yarda. La de él, la de enfrente era igual, casi un poquito más grande, pero la de atrás era 3 veces más grande. A las 9 de la noche andábamos todavía cortando yarda, así que aprendí a no dar un estimado sin ver una yarda y mucho menos sin saber por qué cobrábamos 20 en ese momento, ¿verdad? A esa. Pero muchos de los israelíes que viven ahí en Houston, que nosotros conocimos, algunos tienen que talleres de carro, que otros tienen que este negocio, aquel negocio, ¿verdad? Pero viven más en Estados Unidos, viven más en Brasil, viven más en las afueras que en mismo Israel. Yo he estado presente en estos lugares, pero para darle un ejemplo, el Líbano, literalmente usted puede ver la línea divisora. Palestina está el lugar donde están los creyentes y donde están los musulmanes. Pero en esta línea divisora usted va a ver riqueza y pobreza. Se divide casi como ver una de nuestras fronteras a veces. Pero ahí casi siempre, en todos los edificios usted los va a ver llenos de agujeros, ya sea que de balas o de tanques. Es más, cuando yo estuve allí, creo que ya les conté esta historia, yo traía una cámara semiprofesional tomando fotos, había guerra, bazucas, tirando con las grandotas, y había explosiones por todas, puentes destruidos. Yo tomé fotos, pero de repente un tanque de guerra entra, nos lo ponen aquí enfrente. En el carrito que yo iba, era un cristiano el que me llevaba, pero era de Siria. Siria y el Líbano no se quieren, son enemigos. Ese día era un día festivo, feriado. Los del Líbano, los soldados del Líbano habían salido a pasear. Los de Siria se presentaron como soldados, porque la mayoría habían salido a viajar, pero todo soldado que había salido de paseo, cuando presentaban sus credenciales, así como estilo retén, los estaban matando, porque estaban regresando no armados de paseo. Entonces se volvió una guerra ese día contra Líbano y Siria. Entonces a mí una metralleta por aquí me pusieron, otra por acá, me quitaron la cámara, me quitaron todo, ¿verdad? Y no sabían que el chofer que yo traía ese día era de Siria y el pleito era de Siria contra Líbano. Entonces él me dice, no te preocupes, estaban hablando en árabe, ¿verdad? Solamente están dialogando cómo nos van a matar y cómo nos van a destrozar y cómo se van a deshacer de nosotros después. Así que dale todo lo que tienes, no te preocupes. Y pues les di todo lo que tenía, ¿verdad? Bueno, me lo quitaron más bien. Pero hoy en día aún por la tierra palestina se están matando y peleando la de quién es. Un grupo dice es nuestra, otro grupo dice es nuestra. Entonces, ahí es una pregunta, ¿a quién le concierne? Los descendientes de Ismael dicen es nuestra, los descendientes de Isaac dicen es nuestra. ¿A quién se la prometió el Señor? ¿Verdad? También es una pregunta. Los dos dicen es de nosotros. Pero diferentes gobiernos han entrado y ya se ha cortado, se ha alargado. Entonces, para contestarle la pregunta, nadie sabe.
¿Cuánto le pertenece a quién ahorita? Porque todo el mundo lo reclama. ¿Y de quién es de quién? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo se las daría el Señor? ¿Estaría en la posesión de ellos un buen tiempo, más tiempo? Por eso aún también les di nombres de hoy en día. Por ejemplo, ahí en el 17 dice que tomó desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y los mató. Entonces, por ejemplo, aquí Baal-Gad, potencialmente hoy en día es la Cesarea de Filipo que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Pero, por ejemplo, cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, también dice, ¿lo saqué de dónde? Por eso llamé a mi hijo de Egipto, para que se cumpliesen ciertas cosas, ¿verdad? Pero a Jesús se le conoce como Nazareo, Nazaret, ¿verdad? ¿De dónde más? Tierra bendita y divina es la Palestina. Pero los palestinos hoy otra vez están peleando diciendo, esta es nuestra. Pero a Jesús también se le nombra, bueno, él fue a las bodas de ¿dónde? De Caná. Pero él estaba en el mar de Galilea, él paseaba en los diferentes lugares y a veces se le conocía de diferentes aspectos, ¿verdad? Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿él también regresó a redimir todas estas cosas, todos esos lugares? Es una excelente pregunta, ¿verdad? Y seguimos analizándola porque no tengo la respuesta completa hoy en día, ¿verdad? Pero excelente pregunta. El 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Entonces, inicialmente aparentaba de que sucedió también de la noche a la mañana. ¿Nos dice cuánto tiempo aquí? No solamente nos dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Más tarde vamos a aprender de que las guerras continúan aproximadamente por 7 años. Aquí simplemente nos dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Y esto es muy interesante y profundo. ¿Por qué? Es larguísimo el tiempo por muchos motivos. En estos tiempos no había un país, una nación que tuviera los recursos suficientes para mantener un ejército peleando, alimentado, vestido, protegido, con todas las herramientas que necesitaban. Se requería de esfuerzo, de energía, de recursos, de todo esto. Pero también no se olviden de que hasta que entraron a la tierra, el Señor todavía les continuaba dando el maná, ¿verdad? Hasta que entraron. Pero ahora, ¿qué tienen que hacer? Bueno, estábamos entrando a la tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Hay abundancia, pero no fue cosa de segundos. Por ejemplo, por si no lo sabía usted, bueno, una pregunta. ¿En cuántos países cree usted que este país tiene ejércitos, por ejemplo? Muchos, varios. Tírenme un número ahí más o menos. Pues creo que debe de ser en todos los demás países, ¿no? Casi. En los países que sabes que son muy malos, que no se conocen. Y aquí también la hay, ¿verdad? Pero Pero disimulan. Pero aquí está el detalle, más de 120 países. Este país tiene ejércitos. Por ejemplo, mi hermano ha estado en Corea del Sur. En Corea del Sur este país tiene casi 30,000 soldados. El presupuesto anual para un solo local, estamos hablando casi de, bueno, las cifras varían de país en país, pero para tener este ejército allá, 100,000 millones al año se requiere de recursos y fondos. Entonces, la población de Conway es de 60,000. En otras palabras, para alimentar, vestir, proveer herramientas, para que la mitad de Conway, por ejemplo, si fueran los soldados, vivan en un solo país, se requiere 100,000 millones de dólares. ¿Cuánto se necesita para mantener a un montón en otros lugares, verdad?
Pero por ejemplo, supuestamente en Corea del Sur estamos ahí, o está este país, porque al norte, ¿quién está? Corea del Norte. Y Corea del Norte dice que ellos tienen armas nucleares, las tengan o no las tengan, se ven amenazas, sean fabricadas o no, pero supuestamente es para ayudar a proteger Corea del Sur, para que Corea del Norte no se aproveche, pero conviene también estar ahí, porque si hacen algo, prontamente están el ejército de aquí a allá. Pero en otros países, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estoy usándolo como ejemplo para decirles de esto. Aquí el 18 dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Para aguantar 7 años peleando, batallando, defendiendo, conquistando. Pero otra vez no fue una conquista de irse a aprovecharse de gente inocente. Y diríamos, bueno, ¿y qué tal de todos los inocentes que no fueron a la guerra? Pero ya recalcamos de que otra vez eran pueblos y naciones que ya habían escuchado el poder, la majestad y de la misericordia del Señor. Por lo menos hubieran sido lo suficientes sagaces como los gabaonitas. Decir, vamos a tomar otra posición y vamos a ver si nos funciona por lo menos, porque no sabemos cómo actuar y cómo, quizás no habían escuchado de cómo arrepentirse y clamar a la misericordia de Dios, pero bueno, vamos a ingeniarnos algo para hacer algo diferente, porque ya venimos escuchando ya de tiempo de que mira todo lo que viene sucediendo, entonces no puede ser así, ¿verdad? Con nosotros. Pero tampoco el Señor les dijo, esto va a ser fácil, vayan y ya está todo listo. Sí, se los entregó en sus manos y cayeron ahí los que estaban reunidos en las aguas, pero les tocó hacer un trabajo de 7 años mínimo. No les dijo, aquí va a ser un paseo por el parque. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos por vencidos cuando algo se pone difícil? O a veces le echamos el paquete al Señor, esto no era del Señor porque está difícil. Ya les hablé esta mañana en mi pequeño reporte de que, y tengo ese privilegio que para mí es recordatorio diario, aproximadamente converso con 200 misioneros en una semana común y corriente en diferentes partes del mundo, y escucho de lo que ellos pasan y digo, aquí la tenemos fácil usted y yo. Es más, aquí casi no nos ha estado funcionando el aire acondicionado muy bien. Pero donde estuvimos, hermanos, no tenían ni aire acondicionado. Y ni para contarles, en 2 de las ocasiones me tocó con el pastor ir a dejar a personas. Por ahí tengo videos que en un carrito que usted y yo le metemos nomás nuestra familia, ellos le meten 14, 16, en las camionotitas bien llenitas, de doble piso las hacen, ahí llevan a alguien en el hombro, hasta nos tocó viajar así también un ratito, pero me tocó llevar a algunos hermanos que en distancia, más lejos de donde viene la familia Quirós, que se vinieron para la iglesia, pero ya para retornar, como ya se está haciendo tarde, el hermano pastor los lleva y hace varios viajes, y la esposa también, y otros hermanos. Es más, uno de los buses que usan se les donó de aquí de Arkansas, y es el busito que usan, una van también, de aquí de Arkansas, pero las llenan hasta el tope. Pero muchos de ellos se vienen caminando. El servicio es en la tarde, así que tienen toda la tarde para llegar. En la mañana hacen de la reunión en las casas con los niños, y otra vez más de 200 niños se reúnen para aprender de la palabra del Señor en los diferentes hogares. Entonces se reúnen en el más céntrico, y ahí estilo centro de acción, pero se vienen caminando. Y por ejemplo, la hija del pastor se va caminando por las comunidades a recoger a los niños para que porque la hermana se va a ayudar en otro y el hermano en otro, y entonces a ella le toca ahí en su casa a colaborar, pero se va caminando a recoger a los niños a pie. Y una calor, hermanos, y sin aire acondicionado, ¿verdad? Pero aquí nosotros a veces, es que está caliente afuera, y ponemos la excusa. Y si no, es que está frío afuera, y ponemos la excusa. Y si no, está lloviendo afuera. Y si no,
Oh, qué día bonito, hoy no vamos a ir a la iglesia, es un buen día para ir al parque, ¿verdad? Cualquier excusa ponemos a veces, ¿verdad? Hoy estoy cansado. La mayoría de los que conocí otra vez trabajan, su salario es de $5 al día. Y usted y yo nos lo ganamos por lo menos en una horita. Los que trabajamos, ¿verdad? Y lo que no, trabajamos en casa y eso también es ahorro, ¿verdad? Pero nos damos por vencidos cuando algo se pone difícil. A veces sí. Y aquí el Señor no les dijo otra vez que sería fácil, pero les dio la promesa que tendrían la victoria. El verso 19, ya vamos a avanzar más rápido porque el 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. ¿Notaron eso? De estas, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Ya el hermano Sergio, el hermano Mauricio, no recuerdo quién lo dijo, que también aún hubieron ciudades que ni quisieron darle paso anteriormente al pueblo de Israel. Algunos dicen, pásale, pero te voy a cobrar. Qué bonito hubiera sido, ¿sabes qué? Vamos a hacer alianza contigo. Vamos a hacer las paces con ustedes. Todo lo nuestro, tomen de ellos si desean. Pero de estos, ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer las paces y por eso este es el motivo, ¿verdad? No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel. Noten aquí, salvo los heveos que moraban en Gabaón, que fueron los quienes, los gabaonitas, que aunque no supieron cómo hacerlo, por eso les decía que esta palabra aquí se traduce astucia, pero también se traduce como decepción, y por eso Josué les preguntó por qué nos engañaron. Pero ellos estaban desesperados en el sentido de que no sabemos cómo hacerlo, pero de esta manera nos estamos haciendo sus siervos de ustedes. Pero tuvieron astucia. Algunos le podrían nombrar sabiduría, pero otra vez fue su intento desesperado de hacer las paces. Y aquí el 20, ¿dónde estábamos? En el 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Prácticamente todos eran enemigos de Israel, con pocas excepciones, los heveos. Pero otra vez, si hubieran consultado al Señor, la pregunta es, ¿lo permitió el Señor? No los desapareció a ellos en este momento. Entonces, el 20. Porque esto vino de Jehová. ¿Qué cosa? Que endureciera el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Oh, entonces la culpa es del Señor. El Señor endureció el corazón de ellos para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Le tengo una noticia. La resistencia es natural del hombre. Usted y yo muchas veces resistimos el cambio, resistimos lo que no nos gusta, resistimos algo diferente. Es más, aquí la cultura americana se le conoce como nunca lo hemos hecho así. We've never done it that way, dicen en inglés. A muchos no nos gusta el cambio. Pero en este aspecto, el tomar o el conquistar a la tierra de Canaán jamás fue un ataque o masacre contra gente indefensa. Ellos estaban ya metidos en su idolatría, en su forma de ser y decir, ¿sabe qué? Aquí nadie nos va a cambiar. Hemos escuchado de un Dios, pero nos importa un pepino. Aquí tenemos los nuestros y vamos a creer a nuestra propia manera, y nadie nos va a decir nada diferente. Así que olvídense de todo esto. No vamos a cambiar. En otras palabras, lo que está diciendo, sí, Dios hizo todo lo que Él quería hacer, pero Él no puede forzarte a que tú ablandes tu corazón. Él puede mostrarte todo su poder, su majestad, lo que Él ha hecho, aún mostrando cómo tuvo misericordia al lado del camino, a lo largo del camino. Pero si no tienes
Él no te puede forzar. Porque si te forza, entonces ya no es algo que estás haciendo por tu propia voluntad. ¿Dónde me quedé? En el 20, ¿verdad? Porque esto vino de Jehová, que endurecería el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. Por su propia maldad, por su propio pecado, por su propia dureza. No escuchar la voz de Jehová, su misericordia. ¿Sabes qué? Si quieres permanecer en tu propio pecado, tu propia sabiduría, vas a morir en tus delitos y pecados. Vas a ser destruido. No solamente físicamente, sino ¿dónde más? En el infierno. Y no vas a recibir la misericordia del Señor. El 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. El 22. Pero ¿se recuerdan cuando fueron a reconocer la tierra prometida? ¿Vieron a los hijos de quién? De Anac, ¿verdad? Note aquí el 21. Ninguno de los anaseos aquí significa hijos de Anac, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron ¿quién? En Gaza, en Gat y en Asdod. Pero aquí hay un pequeño problema. ¿Qué dice el 22? Ninguno de los anaseos, de los hijos de Anac, quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Pregunta aquí, ¿estos tres lugares están fuera de los parámetros de la tierra que el Señor les había prometido? Es una posibilidad. 2, hay una posibilidad de que Josué desobedeció y dejó a estos tres pueblos vivos. 3, hay una posibilidad que Dios mismo mantuvo este remanente para un motivo que vamos a ver más tarde. Y tenía otros motivos, pero se me apagó la computadora, ya perdí mis notas, así que ahí se los quedo debiendo. Pero ¿sabe de cuáles de estas tribus o naciones o pueblos vendrá Goliat? Los filisteos de aquí vendrán de Gat. Y se escribe Gath, se pronuncia Gat, Goliat. Entonces, de aquí vendría este hombre, que vamos a ver que los filisteos les van a hacer. Pero ¿se acuerdan por qué el Señor no los sacó primero por las tierras del norte? Cuando los sacó porque estaban los filisteos, ¿verdad? Entonces, ¿no le permitió al Señor a Josué conquistar estas tierras? Dejando libre a Gaza, a Gat y a Asdod. Gaza va a volver a aparecer también más tarde. Y Gat de la misma manera con Goliat. Pero ¿cuáles serían los motivos? Se los dejo de tarea, pero note que una de las opciones que les di no es la correcta. Porque dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Entonces recibieron completo ellos ahí. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Note el 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Y le entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. Y la tierra descansó de la guerra. Pregunta, ¿había la posibilidad de que la tierra descansara de la guerra? La había anteriormente.
Pero otra vez, como vimos que ninguna de las ciudades estuvo dispuesta a hacer las paces con Israel. Más bien ellos venían atacando, maltratando al pueblo, entonces, o no queriéndole dar pase. Así que más tarde vamos a estar viendo en 1 de Samuel 17 y en 2 de Samuel 21, lo que va a salir ahí, de dónde va a salir Goliat, de los anaseos, y este remanente. ¿Y sería solamente para castigar a Israel en su tiempo de desobediencia? Porque el Señor le había prometido a Israel también, si tú vives dentro de los parámetros, dentro de los linderos que te he dado, te va a ir bien. Cuando no, te va a ir mal. Y note esto, a veces el Señor ha levantado o permitido que se levante una nación para que sea que con esta Él va a castigar a su propio pueblo. ¿Pero por qué? Porque todo pecado trae consecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿sería que por esto los guardó el Señor? Porque otra vez los vamos a estar viendo en 1 de Samuel 17 y 2 de Samuel 21. Más tarde, estas naciones van a resurgir aquí. Pero el 23 nos dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés. Pero ¿qué pasó del capítulo 9 otra vez? Los gabaonitas, ¿terminaron conquistándolos también? Sí, pero se sometieron ahora a ser parte de ellos como siervos o como esclavos, perdonándoles la vida. Pero diría uno, ¿y esto qué malévolo? ¿Por qué no los permites vivir tranquilos, en paz, tal y como? Pero se les perdonó la vida porque hicieron las paces con Israel la mejor manera que ellos pudieron. Pero después de la tormenta, aquí en el versículo 23, ¿qué viene? Viene la paz. Viene la tierra descansa de la guerra, después de 7 años prácticamente. Pero nos va a dar los detalles más adelantito, ¿verdad? De los reyes que fueron derrotados. Pero ahí es donde vamos a aprender que estas guerras duraron aproximadamente 7 años. Pero veremos también cuando se obedece al Señor, vienen consecuencias positivas, ¿verdad? Cuando se desobedece, vienen consecuencias negativas. Pero si recuerdan, también el Señor les dijo, cuando ya están descansando, cuando estén tranquilos, van a comenzar a engordarse, a comer, a tragar, a vivir de una manera que se van a comenzar a olvidar de mí y van a comenzar a adorar a otros dioses y a hacer otras cosas. Pero vamos a estar viendo aquí enseguida que para el capítulo 13 todavía vemos que hay una porción de tierra que falta conquistar, pero para el capítulo 14 comienza a resurgir de nuevo Caleb. Se menciona la tierra que él recibe, el territorio que recibe Judá, y Caleb es mencionado nuevamente algunas veces ahí, pero las diferentes tribus van a ser mencionadas y los territorios que le toca a cada uno, cómo van a ser divididas. Así que ahí no se me desespere porque van a haber muchos nombres difíciles de pronunciar, un buen récord a quién le toca a quién y cómo el Señor, pero increíble cómo sucede esto, ¿verdad? En una cultura muy oral, pero el Señor mantiene todos estos récords y están registrados aquí para nuestro testimonio y recordar su fidelidad, su misericordia, su poder, todo lo que Él es. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y esta tarde.